Ya, buenas noches, po. Hagamos el inicio. Buenos días, buenas Buenas noches. noches a todos. Bueno, Cecilia, hoy día vamos a tener una conexión triple con Marcel, con Cecilia. Vamos a hablar del caso que remece al país este año, o por lo menos en estas fechas, que fue el caso de, de Ámbar Cornejo, su asesinato más específicamente. Y con una serie de condicionantes, una serie de temas que al final hicieron de este episodio un tema súper, súper, súper complejo. Tenemos acá a Hugo Bustamante, que fue su supuesto asesino, porque obviamente está en proceso de investigación, pero que ya anteriormente había sido condenado por un asesinato doble de su esposa y de su hijo. Está también el tema de la mamá, que era conviviente y que además en cierta forma tiene grados de responsabilidad probablemente. Y bueno, y además todo esto ha destapado el tema respecto, por un lado, del sistema judicial chileno, que obviamente se pone en entredicho con respecto a sus protocolos, y por el otro lado, el tema más comunicacional con este tema que pasó con el perito del programa Bienvenidos, que finalmente incluso la misma fiscalía lo terminó acusando, desde el punto de vista de estar alterando la posición de las pruebas. Partamos con Cecilia para que nos hable un poco de sus impresiones de este caso y de ahí vamos entrando en la conversación. Cecilia. ya, a ver, mira, de partida yo estoy indignada con Por el supuesto. tratamiento del tema, o sea, de hecho, bueno, yo he dejado ver televisión abierta hace mucho tiempo y de hecho tuve que estudiar para lo que tú me dijiste porque no había visto el tema de Bienvenidos, pero la verdad es que, bueno, así como todo sea por el rating. De verdad, cero pudor. No es la primera vez que lo hacen. Cuando pasó el caso de Nabila Rifo y hablaron de lo que había sido la pericia a nivel de ginecológica. Y de hecho a eso le volaron, o sea, lo llenaron de multas en el Consejo Nacional de Televisión. De hecho, toda la gente cuando ve ese tipo de cosas debería hacer una denuncia, porque al final igual funciona y en el caso de Nabila Rifo llegó a pagar 500 UTM, que es una wea en realidad, porque para que venimos con cosas, al final lo hacen porque les deja lucas, empieza a subir el rating, porque además tenía un buen caso. Si lo veían, toda la historia que acabáis de narrar es una buena historia, ¿cachai? Morbosa además. Entonces tiene muchos ingredientes que la gente, de partida, por ejemplo, el caso de Hugo lo habían hecho en el día menos pensado. Entonces la gente cuando supo quién era el tipo, de hecho mucho hubo esta referencia, pues entonces, y la gente, ¡pum!, ahí se puso a mirar, framing, que le llaman. Y los de Canal 13 lo aprovecharon muy bien y usaron este experto y de hecho lo que ellos dicen fue una investigación privada, entonces que de privada no tiene nada, porque para mí si lo estáis mostrando en la televisión pasa a ser algo público. Entonces a mí me tiene súper molesta en el sentido de cómo llega a como, no, pero es que nosotros lo estamos haciendo por la objetividad del tratamiento del caso, pero es todo lo contrario, o sea, por eso a mí me genera un dolor de estómago, por decirlo así. Sí, imagino. Marcel, Mm. dame tu opinión. Mira, yo me pongo aquí a reflexionar en torno a la calidad de la televisión, no solamente en nuestro país, en general yo diría que a nivel latinoamericano, porque me viene a la mente un recuerdo hace muchos años atrás, cuando cae en Perú un avión que venía muchos chilenos, un Fawcett, y la televisión peruana mostraba los restos de las personas, una cosa muy, muy descarnada, porque en Brasil, en Perú, en muchos de los otros países latinoamericanos, en realidad están acostumbrados a eso, en realidad no tienen como un canon moral probablemente que tenemos nosotros.
Entonces, me pregunto en relación a eso, ¿qué nos ha ido pasando también respecto del tratamiento de la información? Creo que aquí también, de alguna manera, nosotros tenemos que ser mucho más rigurosos. Creo que por una parte pasa a lo mejor con que nosotros como ciudadanos nos empoderemos y hagamos también estos reclamos ante el Consejo Nacional de Televisión, pero también tiene que ver con nuestra propia idiosincrasia. Yo creo que en eso nosotros somos más rigurosos, más exigentes, y por lo mismo entonces, desde la comunicación, nos impacta el hecho de que se aborde de tan mala manera en realidad en televisión un caso escabroso. Este es un caso muy escabroso. Yo estuve viendo los detalles y en realidad es impactante. No lo vamos a comentar acá, por supuesto, por respeto también, pero impactante la forma en que se produce también el asesinato. Exactamente. El tema yo creo que también pasa por un tema súper de cambio de sociedad. Yo creo que la sociedad ha cambiado lo suficiente en este último tiempo, estábamos hablando desde, no sé, últimos 3, 4 años, en términos de tener mayor conciencia de los derechos de las víctimas y no tanto de los victimarios. Yo creo que hay un tema súper importante y esto se vio súper reflejado en dos casos que han sido de los más denunciados en el Consejo Nacional de Televisión, que fue uno, el caso de Nabila Rifo, que lo nombró Cecilia, y el Sí, otro el de Fernanda Maciel. Acuérdense que lo de Fernanda Maciel fue exacto, básicamente también. un reality show en los matinales durante Todos los meses materiales. y en 3 meses mínimo. exactamente, y en todos los matinales se habló fuertemente del tema de Fernanda Maciel y la gente también empezó a castigar el hecho de que se empezaran, por un lado, a meterse en temas personales muy escabrosos, por un lado, y por el otro lado, empezar a presentar, y también ahí hay un tema práctico respecto a esto, a estos especialistas de matinal, que a mí me cargan, pero que parece que son la moda, donde te llevan un perito, te llevan en el caso de Nabila Rifo, acuérdense que se incluso apareció hasta el informe ginecológico Sí, pues. de Nabila Sí. y comentado por doctores que fueron a los matinales y que fue súper complejo desde el punto de vista del tratamiento de la información. Eso es por una parte, yo creo que ahí va a haber un voto de castigo, yo no sé si realmente esto influirá en los ratings, pero sí en el prestigio del Bienvenido, que el Bienvenido ya viene con una serie y que es otro tema, Bienvenido viene con una serie de temáticas que trata y que finalmente le genera primero un rédito muy fácil en términos de rating, pero sí una condena social muy importante en redes sociales y específicamente en Twitter, Bienvenidos 13, que es el hashtag que ellos manejan, ha sido muy, muy, muy castigado en esta Sí, última pues fecha. acuérdate a quien llevaron por un facho recalcitrante como Pérez de Arce, ¿cómo se? Hermógenes No Pérez me de acuerdo. Arce. Él, po. O sea, la momia misma, después de Lucía, una cosa así. Entonces, y además lo que va diciendo, que en el fondo ya al final, ¿cómo te das cuenta? O sea, no es que te des cuenta, lo están haciendo adrede. Yo no creo que sean estas cosas sean tan así al voleo. De hecho, por ejemplo, para mí, acá en el fondo, acuérdate, una semana atrás estábamos, antes de que cuando empezó a empezar a buscar a Ámbar, también está el tema mapuche, que está muy fuerte. O sea, imagínate, está ahí, es un tema que levanta racismo, fascismo, ¿cachai? De personas que al final civiles que se empiezan a agredir entre ellos, ¿cachai? Entonces, y de repente aparece Ámbar, ¡pa! Y todo el foco al caso. Entonces, ojo ahí, hay que ver también qué es lo que ocurre en la agenda, cuál es la agenda. La gente, obviamente, las personas no saben leer las noticias en sí, y de hecho Chile tiene una comprensión lectora pésima. Entonces, que las mismas personas empiezan a darse cuenta, por ejemplo, cuál es la agenda real, y una agenda espectacular, por decirlo así, que es esta cuestión como del entretenimiento, que justamente lleva
a no pensar mucho las cosas, sino como involucrarse de una forma más emotiva, que los matinales manejan muy bien, ¿cachai? De hecho, en caso, yo nunca trabajé en televisión porque me acuerdo cuando mis compañeros tenían que hacer la práctica y de repente tenían que ir a reportear, bueno, o sea, alguien que está en el micrófono dice, oye, hazlo llorar. Oye, digo, weón, que va a andar ir periodista, supone que tenés que mantener un poco de objetividad en el tema y no meterte en esa área, ¿cachai? Pero bueno, te obligaban y tú termináis también aguantando eso, ¿cachai? Entonces, mientras hayan colegas que validen ese tipo de ejercicio como periodístico en el reporteo, yo encuentro que uno tiene que empezar a ver. Entonces ahí te das cuenta cuando hay buenos periodistas y hay comprado, ¿cachai? Y otros que son la masa que ya mueve toda esta maquinaria que tiene que ver los medios de comunicación. Pero a mí me da la impresión, De Cecilia. hecho, hay un tema que es bien interesante en términos del establecimiento de la agenda temática, ¿eh? Tal como tú dices, Cecilia, probablemente el gran tema desde lo político en estos días es el conflicto mapuche. Sí. Sin embargo, estamos poniendo, yo diría que al menos la misma atención al caso de Ámbar Cornejo. Y eso te habla entonces también, de alguna manera, de la orientación de los diferentes medios y cómo se va repitiendo finalmente también la temática en cada uno de ellos. Yo el otro día me reía mucho con cuando ya termina la transmisión Canal 13, pone los aspectos que contiene su línea editorial. Y no tiene nada que ver con lo que en realidad estamos viendo en el día a día. En el caso de, yo creo que Bienvenido es más dramático todavía, ¿ah? Pero tiene que ver con eso, evidentemente, ¿ah? Tiene que ver que hay establecer a lo mejor un lineamiento declarado, pero que ni siquiera tú lo estás respetando en el día a día. Pero Eso por una parte. Sí, dale. sí, pero claramente a mí hay una disonancia respecto a lo que está pasando con los matinales con respecto a a lo que está pasando actualmente. Me da la impresión, y corríjanme si mi impresión es equivocada, a mí me da la impresión de que todavía siguen trabajando los editores de los matinales con este concepto del tren programático. Que fue muy importante y muy popular dentro de lo que fue los años 2000 hasta aproximadamente el 2015 o 2016 aproximadamente, donde la apuesta era que el matinal era el tren de arrastre de la programación de un canal. Y me da la impresión de que eso ya no está sucediendo. A mí me está dando la impresión de que siguen pensando que el matinal sigue siendo la locomotora del tren programático y yo creo que hay mucha gente, y un poco lo explicaba Cecilia y también lo explicaba Marcel en otras conexiones, me da la impresión de que la gente ya no está tanto en la televisión buscando información, sino que la televisión termina siendo un medio más de información, tomando en consideración que hay mucha gente que está, por ejemplo, con prensa online, hay gente que está viendo, por ejemplo, estas cosas que estamos haciendo nosotros, que son los videocasts de distintos tipos, y ya hay una segmentación mayor de los contenidos que se proponen. Por ejemplo, nosotros hablamos de política, hay otros que hablan de fútbol, hay otros que están hablando de sociedad. Entonces, yo creo que a mí me da la impresión de que, por ejemplo, tener un matinal que dura 5 horas o 6 horas, no sé cuánto realmente dura un matinal, es un despropósito gigantesco, y es principalmente pensar que nosotros todavía seguimos en el año 2010 cuando ya estamos en el 2020. No sé qué opinan ustedes. Cecilia, dale tú. Ay, Yo ya tengo mi opinión formal. O sea, mira, la verdad no me había detenido a pensar mucho en eso, pero bueno, te encuentro razón en ese sentido. Mira, yo creo que el matinal se empieza a transformar un poco también cuando empiezan a aparecer estas plataformas multimedia. Entonces, bueno, a mí en realidad yo no pienso mucho en los contenidos de un matinal, porque para mí el matinal es como en el fondo siempre han cambiado su estructura en algún monto, ¿no? Siempre están transformándose un poco, entonces no hay como algo estable.
sí tiene ciertas líneas que sí no van a variar, que es como el tema de entretener, de informar, ¿cachai? Como esta lógica medio social de formar a la gente, a la dueña de casa, ¿cachai? Porque en el fondo el matinal es para la dueña de casa. La diferencia es que ahora, como estamos todos encerrados, ya no es la dueña de casa solamente. Entonces, ellos yo creo que en ese punto vieron, en cuanto a un nivel político, una buena oportunidad. Y además, lo otro es que tenéis que entender que estos funcionan por rating, po. ¿Por dónde entra las lucas a un canal? ¿Es por el dueño del canal? No, po, es por la publicidad. Entonces, claro, tú tienes horarios, pero igual, por ejemplo, ahora con internet tú puedes ir también sabiendo cuánta gente va entrando. Entonces, todas estas tarifas son dinámicas, no son estables en cuanto a la publicidad, po. Entonces, si tenéis mayor público, cobráis más, pues, si ese es el tema, po. A mí, por ejemplo, yo cuando estuve en la cuarta, me decían, pero si la cuarta es más cara en publicidad que la tercera, y yo quedé así como, ¿qué onda? Sí, porque la lee más gente. Y así funcionan las tarifas en los medios, porque lo que pasa es que el resto de gente no lo entiende, pero yo creo que por ahí es un tema de que son varios factores los que afectan, pero en el fondo, claro, es como esta labor social. Pero no lo veo como algo que arrastre. Yo creo que tiene su público, más que nada. Yo creo que los canales entendieron que el público va variando en el día, pero ahora no, po. Porque estamos Ahora no, en una pandemia, estamos todos exactamente. viendo tele. En la práctica, los canales, de alguna forma, claro, se van adaptando a esta nueva realidad. Los montos que manejaban anteriormente, hace 10, 15 años, no son los que están manejando hoy en día. Por eso, y eso se ve en los resultados económicos que tienen los diferentes medios de comunicación, particularmente la televisión. Entonces, tienen que recurrir probablemente también a este tipo de acciones e intervenciones, ¿no? Tiene que ver con aquello. Es bien complejo. El otro día estaba incorporando el dato, escuché que mea culpa que la están dando por repetición, como a las 12 de la noche, está teniendo 12, 15 puntos de rating. O sea, lo mismo que tiene un matinal, ¿te fijas? El matinal no tiene mucho más que eso. O De sea, hecho, algo bastante te más que dice un eso matinal. de nosotros como sociedad, po. O sea, nos estamos desvelando, partida. Y la otra es que justamente te gustan las cuestiones truculentas, pues. Y ahí, si estás repitiendo un programa donde salió ya este asesino, Claro. así, No, pero esto venía te de antes. aseguráis que el weón después va a ver lo que ocurrió en el matinal, pues. Sí, No, así pero que eso, son... pero ese fenómeno que se está dando ahora en la televisión abierta, yo veo algo de televisión abierta dentro de lo que me deja mi hija ver televisión. ¿Pipiripao estáis viendo ahora? Oh, no olvídate, no, ya me sé la Ojalá. granja de Zenón como, Oye, buena la granja como, Zenón. no tengo nada que decir contra la granja de Bartolito es Zenón. mi favorito ya. Estoy diciendo que la he visto ya tantas veces que ya no sé en qué capítulo van, pero bueno. Pero nosotros, por ejemplo, nosotros estamos viendo televisión abierta, sobre todo de noche. Yo veo las noticias, trato de verlas la mayor cantidad de veces, por lo menos el noticiario central, y después vemos las repeticiones de las teleseries antiguas. Pero yo estaba viendo, por ejemplo, estamos viendo Pacto de Sangre, que yo no la había visto en su ocasión, y bueno, y me da culpa de repente cuando tenemos la posibilidad de verla. Pero, curiosamente, esas teleseries antiguas o series antiguas, como el caso de Mea Culpa, están teniendo mucho rating desde el punto de vista. Y eso indica dos cosas, que la Oye, tele la negro, está... ¿y te vayas a dormir tranquilito después de verme a culpa, no? No, yo nunca tuve problemas. Lo único que sí no puedo estar en zonas con humo, eso sí. Ya no puedo estar en zonas con humo. Pero eso significa dos cosas. Una, lo que dice Cecilia, que nos estamos acostando más tarde por ser producto de la pandemia. Claro. Y dos, que la gente que está viendo televisión es la gente que no toma mucho internet. Claro. O sea, que su principal foco desde el punto de vista de entretención, desde el punto de vista
de las dinámicas televisivas, básicamente, están en la televisión y no en otros medios. Entonces debe ser probablemente la dueña de casa que no sabe ocupar internet, el abuelito que de repente puede estar viendo tele en la noche, qué sé yo, mayores de 45 años, etcétera, etcétera. Hay una arista bien interesante ahí en términos también de lo que es la cobertura local, la cobertura regional, porque el otro día me llamó mucho la atención que más que los propios canales de televisión haciendo la cobertura ellos mismos, estaban recurriendo a un canal súper local de Villa Alemana, que transmitía como iba saliendo de la PDI en su momento Bustamante y lo trasladaban a Valparaíso en primera instancia. Y eso es porque también los montos que pueden manejar hoy en día a nivel regional también, los propios canales de carácter nacional, son reducidos. Entonces recurren en este caso también a las productoras a nivel local. Es una cosa bien interesante de poder mencionar. Y obviamente el lenguaje, la estética de estas productoras bastante distinta de los canales nacionales. Sí, Claro. pero eso sucede mucho en Estados Unidos, bueno, por razones del territorio, que la televisión nacional se nutre muchísimo de lo que es las televisoras y los temas regionales o locales. Claro. Oiga, una pregunta para los dos, para que sigamos con el tema de Ámbar. La pregunta es cómo queda la sociedad y cómo queda el Estado en términos de su función garante de seguridad respecto a este caso. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué lecciones podemos sacar de esto? ¿Qué cosas pasaron y qué lecciones nos quedan para más adelante el caso de Ámbar? ¿Se soluciona Bueno, algo? Perdón. No sé si soluciones, pero es difícil poner soluciones, pero sí, por ejemplo, está claro, por ejemplo, voy a partir yo para que un poco para introducir el tema. Está claro que, por ejemplo, el sistema judicial falló, y falló en grande, porque no solamente estamos hablando del asesinato de Ámbar Gutiérrez, sino que estamos hablando de una persona que ya había sido condenada por un homicidio de la misma repercusión que tuvimos ahora. Tengo entendido que también Ámbar estaba con el tema, teniendo tutelaje del Sename. Creo que pasó por el Sename o estaba en tutelaje con el Sename. También, ¿qué pasa, por ejemplo, con la policía, por ejemplo? Que la policía también tenía algunas denuncias de maltrato, sobre todo que había interpuesto la tía. Entonces, ahí yo creo que se está configurando una dinámica social, una dinámica de sociedad, donde lo que uno está viendo es la falla del Estado, Yo en ser garante de la leí seguridad de la gente. en comentarios de Facebook y hay una cuestión que me dejó marcada, el sistema le falló a Ámbar, a todo el sistema le falló, sí, claro. todo. O sea, desde su familia, porque el papá ahora se viene a hacer el mea culpa, pero ¿y por qué la chica estaba con el apoyo del Senado? ¿Y por qué estaba viviendo en otro lugar que no fuera con su papá? Que debería él haberla protegido, se supone, así, incluso está pensando muy machistamente, se supone que es el padre que debe cuidar a su hija, ¿no? Entonces, ahí hay un punto, y justamente está el gran perdonazo que ocurrió. O sea, mira, fue una seguidilla de malas decisiones que la afectaron, finalmente. O sea, yo creo que se pudo haber parado, sí, se pudo haber parado, pero no, porque al final nadie le importaba a la chica, po. Es eso. Ahí te das cuenta lo poco y nada que significa una niña. Y todavía estamos esperando la gran reforma del Sename y no pasa nada. O sea, el Estado negligente en su discurso de protección a la infancia, ahí tenéis, ¿cachai? O sea, todo lo que ha dicho Piñera en el caso Ámbar, por ejemplo, en cuanto a lo que es justicia, seguridad, mejoras en el Sename, no pasó nada, pero nada. Y bueno, y si vais agarrando el resto de las temáticas, te voy diciendo que cada vez que él dice algo es mentira, mentira. O sea, te vais dando cuenta de lo ilógico que es un discurso en todo este tipo de cosas, ¿cachai? Es porque es un cúmulo de hechos que van como contradiciendo todo lo que dice y todo lo que prometió en algún punto de la campaña también. Entonces,
eso golpea también a su gobierno, ¿cachai? Porque tenía un montón, o sea, se supone que hizo un montón de cambios y ahí están, pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Están durmiendo? No se le dio la prioridad que correspondía, ¿cachai? Entonces, como aquí te vayas a pensar y decir, bueno, nadie piensa en los niños, de verdad. Y esa cuestión es una de las cosas, y eso es como sociedad también, ¿cachai? O sea, el caso toca muchas áreas, entonces, y por eso también es transversal, pues. Nadie le fue indiferente el tema, pero es indiferencia al fin y al cabo. Sí. O sea, Yo el otro día me detuve a ver, creo que fue en la red, sí, en el matinal de la tarde que tiene la red. En un momento intervino la defensora de la niñez y estaban algunos ex oficiales de investigaciones de la PDI y se enfrascaron en una discusión que creo que es bien importante. En un momento a lo mejor no se le da tanta importancia, y es que de alguna manera la defensora de la niñez, ella pedía que aquí se estableciera una prioridad, particularmente para la búsqueda de las niñas, así tal cual, más allá de los niños. Y lo que decía la PDI, que en realidad ellos no discriminaban, pues decían, en realidad cualquier persona que se pierda, que tenga una presunta desgracia, van a salir a buscarla igual, en las mismas condiciones. Creo que el tema no es menor, porque efectivamente aquí a lo mejor habría que introducir una discriminación positiva, ¿ah? Así como existe en otros países respecto de otras materias, de otros temas, de otras situaciones. Creo que si queremos ser consecuentes y decimos que vamos a poner a los niños primero en la fila, también tiene que darse de alguna manera también esa discriminación positiva. O sea, cuando se pierde un niño, aquí estamos hablando de un adolescente, un niño finalmente también, tenemos que reaccionar mucho más rápido, y el procedimiento, el protocolo tiene que ser obviamente distinto. No puede ser obviamente bajo el procedimiento actual. Sí. No sé, yo voy a ser un poco más pesimista que ustedes. Yo creo que este caso de Ámbar, yo creo que es la guinda de la torta de un sistema que está fallando por todos lados. Yo voy a ser bastante más político que ustedes. ¿Por qué? Porque ya nosotros veíamos que el sistema estaba fallando a finales del gobierno de Bachelet, con distintas cosas que no estaban funcionando. Cuando llega Piñera, Piñera llega con este discurso de los tiempos mejores, Chile suele, el discurso, gana la segunda vuelta. Sin embargo, ¿cuál es el problema práctico? Que el sistema ya venía mal. Entonces, teníamos un problema económico de bajo crecimiento porque no tenemos por dónde crecer más, y eso generó finalmente la revuelta de octubre. Tenemos un problema institucional de las fuerzas de orden y seguridad, tenemos un problema importante en Carabineros, tenemos un problema importante en el Ejército, donde esas dos instituciones se van al carajo en términos de prestigio, porque obviamente estamos viendo que metieron las manos hasta más arriba más allá de los hombros incluso. Yo creo que me metieron las manos completamente. Y resulta que también venía un enjuiciamiento al tema de la justicia, sobre todo porque estábamos hablando de la justicia para ricos y la justicia para pobres. Y justo cuando estábamos saliendo un poco de esto y se estaban dando algunas señales, viene el caso de Ámbar y nos empezamos a dar cuenta que el sistema, primero, no protege a los niños porque ya estaba el tema del Sename. Segundo, no condena con la eficiencia que tiene que condenar a una persona que tiene un doble homicidio. Y tercero, Claro. y ahí es donde yo me meto, y tercero, este tipo, Hugo Bustamante, sale por una ley para poder, en cierta forma, descongestionar las cárceles. Entonces, al final, ¿cuál es el tema? Es una ley súper antigua, o sea, una ley que data de 1925, imagínate. O sea, Por es eso. casi como un resquicio legal a esta altura. Exactamente, pero está ahí, y creo que, pero hay también una modificación a esa ley que al final lo que hizo fue descomprimir las cárceles, sacar gente cumpliendo determinado, o sea, en el espíritu de esta ley que tú dices, se hizo una modificación y eso permitió que
algunas personas que podían calificar a esta rebaja de condena, al final las calificaron incluso sin considerar los informes que dio Gendarmería, que dio la Claro. PDI, que dieron distintas Sename y distintos organismos. Entonces, al final, ¿cuál es el tema? Al final se genera un problema práctico desde el punto de vista de que el sistema falla completamente. Pero esta falla del caso de Ámbar es solamente una falla más de un sistema que ya hace rato que está fallando por todos lados. Entonces, aquí es donde viene después, un poco más adelante, la pregunta. La pregunta es, se nos viene una elección constitucional, tenemos un sistema fallado y una elección constitucional, producto del tema de octubre. ¿Qué es lo que finalmente se va a hacer para poder solucionarlo? Yo la verdad, sí, pues tenéis toda la razón, pues, Cristian. Sí, al final hay que hacer un cambio desde raíz que se tiene que dar desde una manera constitucional, que es como la carta que nos debería manejar a todos, pues. Y estas cosas obviamente tienen que ir ahí, pues. El tema de educación, es justicia, la salud. Entonces, ahora lo entretenido es que quedan 80 días y creo que la gente espero que tome conciencia, ¿cachai? Y por último, tome una bandera de lucha. No importa que abrace, no sepa todo, pero por lo menos se vea que la gente si quiere ver un cambio tiene que moverse, po. Tiene que activarse, así como salen a marchar, por ejemplo, por el tema de Ámbar, que igual hubieron varias marchas, no igualmente masivas porque estamos en época de pandemia, pero igual la gente salió a demostrar, o sea, de hecho, fuera de la casa de quién, fue ahí en calle Covadonga, en Villa Alemana, llena la calle de gente. Entonces, creo que ese mismo espíritu hay que mantenerlo hasta octubre, más que por salir a carretear, juntarse con los amigos, hacer más cosas para no caer en este sistema que todos estamos aburridos de esto, ¿cachai? Entonces, el problema es que no nos damos cuenta que tenemos la misma solución por un voto, por un votito, ¿cachai? Y que esperamos que, y si se llega a caer, no, ahí sí que, ahí vamos a comprar benzina y gallo, mejor, vamos a quemar ahí. Yo voy a ir a la comandancia acá. No, Por aquí no, cerca. no voy para ningún lado yo, me voy a quedar en la casa, no te preocupes. Sí. Marcel. Sí, mira, yo creo que además la gente hoy en día es mucho más exigente y rigurosa. Lo que hoy en día exigimos como sociedad tiene que ver también con lo que de alguna manera nos hemos ido ganando. Perdimos muchos derechos en una etapa, ahora los estamos retomando, estamos agregando otros. Creo que es importante eso también, tener conciencia de la responsabilidad que tenemos, no solamente en términos de esta situación en particular. Lo que pasa es que, claro, esta situación que vive Ámbar Cornejo al ser asesinada nos conmueve además porque es una adolescente, una niña. Eh, y por la situación efectivamente de que es un reo que fue liberado bajo circunstancias que probablemente podrían haberse evitado, ¿te fijas? Entonces ahí es donde también, no sé si llamarlo estado fallido, yo creo que tiene que ver más bien con que nosotros también somos más exigentes. Y desgraciadamente la ley, en términos de retroactividad, no puede favorecer, o sea, no puede perjudicar más bien al reo. ¿Ah? Ese es un principio que está establecido dentro de la norma. O sea, si cambia la norma, efectivamente sigue rigiendo aquella que beneficia mayormente al imputado o al reo en este caso. Ya. Mira, yo hago la pregunta precisamente porque, como bien dijo Cecilia, nos quedan aproximadamente 80 días para el plebiscito. Y yo creo que hay varias cosas que se nos empiezan a configurar desde el punto de vista de escenario. Está este tema, bueno, está el tema de Ámbar que lo tenemos muy ahora, y que lo tenemos básicamente cuestionando la justicia.
está el tema mapuche, que ya no solamente hay un cuestionamiento de la justicia, sino que también hay una revisión nuevamente de lo que es la forma de trato entre los mapuches y el Estado chileno. Tenemos el tema del 10% de las AFPs, porque en este caso lo que se tuvo que llegar es a un extremo, porque el Estado no tuvo la posibilidad y no tuvo tampoco la idea principal de ayudar a la gente de forma efectiva y de forma eficiente. Entonces, todo esto que está pasando en estos últimos, ¿cuánto? En estos últimos 2 meses, incluso en el último mes, está a la vuelta de la esquina de un proceso eleccionario que le quedan 2 meses, un poco más de 2 meses. Entonces, ¿cómo ven ustedes en función de todo lo que hemos dicho ahora, los próximos meses que se nos vienen? Porque obviamente estamos entrando en un proceso de desconfinamiento, estamos entrando ya en septiembre en el fin del estado de excepción, y después, a reloj seguido, se termina el estado de excepción y a la semana siguiente comienza el tema de las campañas para el plebiscito de octubre. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo veo que los próximos meses van a ser un poco convulsos. Me parece que aquí también de lado y lado se van a ir produciendo estos hechos que van a impactar en la agenda temática. Estaba escuchando hace un rato atrás que probablemente el día martes los camioneros se van a paro. Exactamente. Y eso obviamente también va a generar probablemente algún tipo de complicación importante para el propio gobierno. Por otra parte, el conflicto en la zona mapuche también es un tema que evidentemente sigue en la agenda, más allá de que este haya competido con el tema que estamos tratando hoy en día. Pero creo que también la población va a entender que tiene que manifestarse, va a encontrar los canales, a lo mejor no va a poder salir a la calle por el tema del distanciamiento social, va a buscar otros mecanismos. Tú te sorprendes, pero de repente tú dices que el caceroleo, que es una práctica tan chilena, de hecho nace acá, a propósito del caso de Ámbar Cornejo, se manifestó durante varias noches. Entonces, es una forma probablemente menos notoria, incluso a lo mejor menos efectiva, pero está presente. Es un aspecto que obviamente tenemos que también considerar. La gente tiene miedo a salir también porque teme contagiarse, a propósito del tema del confinamiento, pero no tiene temor para ir al mall. O sea, ahí se le quita todo el miedo que puede tener en otra situación. Es bien paradójico. Yo me acordaba una frase, no me acuerdo quién la dijo, pero decía, a propósito del primer tema que tocábamos, de los matinales, y por qué abordan de esta manera también esta temática, decía, la fama es la prima ramera del prestigio, y tiene que ver con eso, de alguna manera, lo que buscan hoy en día los matinales, volviendo al tema inicial, es más fama, pero no necesariamente prestigio. Yo creo que al contrario, van perdiendo el prestigio que en algún momento la televisión como medio tuvo. Claro. Cecilia. Perdonando con la motoneurona un poco lenta hoy día, porque como Sí. es tarde, y ando con sueño. Sí, nosotros estamos hoy día bastante tarde. Sí, así que, no, yo la verdad no tengo mucha confianza porque, mira, pensando en que viene el 18, la gente se va a reunir, se va a mover, va a salir a comprar, ¿cachai? Y esa cuestión genera más contacto y más contagio. Pues yo creo que principio de octubre va a ser un repunte de los contagios, lo que puede poner en riesgo el tema de las elecciones. Entonces, pero yo creo que es la tónica del gobierno, es jugar justamente a eso, a como al día a día, sí, vamos a ver qué pasa. Pero que yo creo que en el corto plazo igual puede ser todo pensado para eso, ¿cachai? Entonces, yo esperaría a principio de octubre y te diría, y ahí yo te puedo decir sí o no. Ahora, que hay que hacer las elecciones, hay que hacerlas, no te podís correr, o sea, porque si no, yo creo ahí sería como una explosión muy grande, de insatisfacción de cosas que se han ido prometiendo y no se cumplen, ¿cachai? Porque todo el mundo estaba con la expectativa, pues. Bueno, y aparte que también está el tema de que ahora van a empezar las campañas y qué resquicios van a tomar los diferentes
bandos, ¿cachai? ¿Qué va a ser el rechazo y lo que va a ser el apruebo? Entonces, como, va a estar entretenido eso. Yo creo que hay que, Una campaña yo tanto, creo que van a estar en las redes sociales, ¿eh? sí, yo creo, los bots van a llevarla. Primordialmente. Sí, Sí. pero no En solo en las Twitter, redes, sobre pero todo. no solo en las redes sociales, yo creo que va a ser súper importante el boca a boca. Yo creo que La calle, como sí. nunca la calle, el boca a boca, el reunirse en la medida de lo posible, ya sea virtual o ya sea personalmente con la gente, yo creo que va a ser sumamente importante. Porque los que quieren los que quieren que esto funcione, al final lo que van a tener que hacer es que van a tener que movilizar a la gente. Claro. Sí. Y las redes sociales no aportan mucho para la movilización de la gente. Lo que aporta la O movilización de sea, la gente es aportan en precisamente que te permite expresarte, pero Claro, no obviamente a generar una identidad de grupo, que eso finalmente es lo que buscan exactamente. las manifestaciones de carácter masivo. Porque hay Claro. que recordar, yo voy a recordar aquí a la segunda parte de la campaña de Piñera, hay que recordar que la campaña de Piñera del Chilezuela, su principal vehículo de contacto fue WhatsApp. Y en función del WhatsApp empezaron a Sí, claro. formarse grupos que finalmente fueron los que empezaron a llevar gente a votar por Piñera en la segunda vuelta. Y por eso finalmente Piñera sí, tuvo mala primera vuelta, a pesar de que ganó, pero ganó por mucho menos votos de lo que se esperaba, pero una segunda vuelta totalmente espectacular porque el fantasma de Chilezuela y principalmente WhatsApp y lo que es el contacto de Claro. los grupos de WhatsApp fue muy importante en la movilización del votante de derecha. Entonces yo creo que va a Y en ser el bien caso de Twitter interesante. también, pues, acuérdate, en el caso tuyo, por ejemplo, desde cuantitativa, cuando has intentado hacer una encuesta en Twitter, gana siempre José Antonio Cast, Ah, por paliza. hice, Aló, los bots. debo haber hecho, debo haber hecho, Los bots, claro. debo haber hecho 20 encuestas de posibilidades presidenciales y en todas ganó Kass. Y lo que menos obtuvo Kass fueron 90%. No estoy leseando, esto no estoy leseando. Yo, de hecho, Claro. borré las encuestas porque en Ah, realidad no No, sí, tenían pues por ninguna eso te validez, digo. pero creo que por ahí anda la última, y en la última sacó como el 98% porque tenía entre los bots y la comunicación entonces, intra-Twitter. ese es el tema, pues, ¿dónde hacer la encuesta? Pues, Claro. No, pero ¿cuál fue es la un, red fue que un, deberías estar haciendo la encuesta? Ahora, yo creo, por ejemplo, algo interesante sería Instagram, porque ahí el corte generacional es donde está el voto, los que deberían ir a votar, que son los más jóvenes, ¿cachai? es que las mismas redes Y, sociales Van a están ir a votar, ese es segmentadas. el tema. Si ah, van a ir a votar. ¿Irán a yo ir creo a que votar? sí. De hecho, ¿sabéis que yo creo que ¿Sí? los otaku la llevan? Son los más activos socialmente. De verdad, creo que los Sí, eso cabros estoy jóvenes de son acuerdo. súper, o Sí. sea, el tema mira, es un grupo que si bien se reúne desde una lógica de un consumo cultural, yo creo que son los más activos en estos momentos políticamente en las redes, ¿cachai? Como de verdad han hecho cosas y bajaron, o sea, imagínate las chicas, las K-popper que bajaron a Trump, acá también han hecho cosas, entonces igual es como, Sí, claro. y es lo que me gusta de la Giles, que lo reconoce y se toma esa parte, y de hecho las veces que he estado, por ejemplo, en la calle, me he fijado que los chicos más atentos a ayudar al resto son puros cabros que tienen ese corte, así como de chico de otaku Sí. o K-popper. El, ¿Cachai? Entonces, como, weón, de verdad. Y Instagram es su medio, po, ¿cachai? Entonces yo creo que por Y ahí, TikTok, y de hecho, la forma de comunicar por Instagram es totalmente distinta a la de Twitter. Twitter es solo claro. escribir, en cambio, Instagram es una imagen. Entonces, yo creo, por ejemplo, eso sería entretenido ver cuáles van a ser las imágenes que van a recuperar desde esa área, por ejemplo. Y ver yo cuánto reaccionan. También puede hacerlo cuantitativo, entonces no. Sí, pero ojo que hay un tema, por ejemplo, con TikTok. Yo creo que una Mm, plataforma que puede movilizar mucha gente es TikTok. también. Y en TikTok Sí, no porque hay además TikTok te obliga a hacer mensajes muy breves. exactamente. Yo creo que va a ser Virales, po. interesante.
yo creo que va a ser interesante y esto, a lo mejor ustedes que son más del lado de la comunicación, yo más para el lado político, creo que va a ser muy importante y muy interesante ver en TikTok cuáles van a ser los mensajes que van a dar el apruebo y el rechazo. Sí, pues, Eh, porque es una plataforma muy acotada, donde el mensaje tiene que ser muy directo y donde además Sí. el mensaje te tiene que llegar. Porque si no te llega, es un video más de millones de videos más. claro. A menos que Piñera se ponga como Trump Cerremos la web. y termine sacando a TikTok de Chile. Claro. Y va a ser su propio TikTok. Va a ser De su propio tics y tocs. Oye, Tics. Blumel cerró todas sus redes sociales, bajó Twitter y eliminó WhatsApp del teléfono. Está Mira. descansando y está cocinando para su familia. Bueno, yo creo que lo vamos a ver nuevamente aproximadamente 2 semanas después del plebiscito. Ahí probablemente va a aparecer Blumen de nuevo. La pregunta es Escribiendo su memoria. quién va a ser ahora, quién va a ser ¿cómo se llama? El presidente de Bópoli. No, lo más probable es que siga Molina. Ya. Marcel, tú, ahí, De hecho, dale. se está presentando a la elección. Hay 2 listas y Molina es una lista muy potente. Así que es lo más probable que siga. ¿Viste, Marcel? Si con 100 seguidores, con 100 visitas que tengamos por video, tuvo presidente de Bópoli al tiro. Estamos al otro lado. No, las elecciones son también a nivel regional. Ya, muy bien. Ah, ¿viste? Muy bien, muy bien. La Vivian Mayra corre con bastante ventaja en la Ya. regional de Sí, esa. bueno, si estáis recién partiendo, el próximo año. Sí. Golpe de Estado liberal y no ahí tomáis el poder. Listo. Bueno, ese es un Y tema, nos dais también. pega, gracias. Se está discutiendo justamente porque el partido estableció en 60-40 ir por el apruebo, pero se está pensando revisar la situación porque al parecer hay varios que están cambiando de posición. No quieren quedarse debajo de la mesa de la derecha. Sí, lo que pasa es que también de alguna forma la derecha ha ido cambiando su perspectiva respecto de lo que es el proceso constituyente. Y creo que ahí vamos a tener, es como para tratar de salvar el barco, porque si se da el escenario que nosotros mencionábamos la vez pasada, y que sea un 80-20, con un 80-20 evidentemente cualquier cambio que tú hagas lo vas a poder hacer y resulta en cualquier otro sector. Entonces, lo que se está planteando probablemente tiene que ver con un poco de estadística, más bien política, en el sentido de acercarse más al 35% que es necesario para acceder a la constituyente. Sí. Pero ahí vamos a tener que ver, Yo estoy en desacuerdo. Yo creo que lo que hay ahora es que en un momento determinado la derecha tuvo que acceder al plebiscito constituyente y hubo una ola de algunos por el apruebo, pero yo creo que normalmente estamos teniendo la dinámica normal de la política chilena. O sea, a mí me parecía Los 3 tercios. a mí me parecía muy raro, muy raro que gente de derecha no estuviese por el rechazo. Hay personas que sí, yo esperaba que estuvieran por el apruebo y que ahora se han dado vuelta la chaqueta, pero se han dado vuelta la chaqueta por un tema de sobrevivencia política. Claro, exacto. Esto tiene que ver con O eso. sea, Claro, porque yo, por también, ejemplo, o sea, perdón, tampoco... No, dale. es Dale. que no, yo así como observadora de ustedes dos ahora en este minuto, para mí, por ejemplo, el tema de esta diferenciación política de izquierda-derecha, igual ya no es como lo que, o sea, hay que entender el contexto en que nace también, ¿cachai? Entonces, ¿será bueno seguir pensando en ese tipo de conceptos, sobre todo si quieres generar política y cambiar política? Creo que por ahí también va en cómo te vas diferenciando. Entonces, podría ser una idea de cómo romper los moldes de la política, ya dejar de pensar en izquierda y derecha, sino en nuevos proyectos que no tienen, que tienen nuevos matices, ¿cachai? No, Sí, es muy amarillo lo que Sí, estoy yo creo que diciendo. ese es el desafío. Exacto, yo estoy de acuerdo con Cecilia, pero el problema, Cecilia, y por lo menos el problema que yo veo es que
el sistema político chileno, el sistema de partidos chilenos, es un sistema total y absolutamente cerrado, es un sistema hermético. Claro. Entonces, ¿cuál es el principal problema? El principal problema es que a menos que tú generes una fuerza política con un peso inicial muy importante, tú no vas a romper la dinámica actual que tiene. Le pasó un poco al Frente Amplio. El Frente Amplio partió siendo una fuerza política muy importante desde el punto de vista de la votación que sacó en la elección presidencial, pero ¿cuál fue el peor escenario del Frente Amplio? Fue no haber pasado segunda vuelta. Porque si la Bea Sánchez pasa segunda vuelta, en este momento estaríamos en una dinámica totalmente distinta. En cambio, como quedó tercera, no rompiste el esquema político tradicional. Seguiste teniendo una persona de derecha y seguiste teniendo una persona de... Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que eso va a suceder probablemente en la elección de los constituyentes. Pero, ¿cuál es el problema? Que ya... ¿Cuál es el principal problema? ¿Cuál es el principal problema de la elección de los constituyentes? Que ya absolutamente todos los partidos políticos del sistema tradicional ya se están poniendo los parches entre ellos. Claro. Lamentablemente. Sí, hay un aspecto bien interesante haciendo... Voto independiente. Hay un aspecto ahí de perspectiva bien interesante, y es que imaginemos un escenario donde claramente va a ganar el apruebo, digamos, pero que gane por un 70 o hasta un 75%, que sería bastante, y sin embargo en la próxima elección puede ser que salga Jadwe o Lavín, ¿te fijas? Entonces va a ser un año o unos 18 meses, yo creo, bien movido en términos políticos, y particularmente pensando en que podría darse una especie de como cohabitación, donde haya una constituyente mayoritariamente de centro-izquierda, por decirlo así, y haya finalmente también un presidente que sea de centro-derecha. Sería bien raro, sería como la cohabitación que se dio en Francia en el siglo pasado, a finales del siglo pasado. Sí, pero bueno, ahí nos queda todavía escenario. Ya, chicos, creo que estamos ya como en un tiempo prudente de trabajo. Perdón. También. Hasta el momento han sido pocos los que han llegado hasta el final, pero de estos temas. ¿Vamos a dar recomendaciones o lo dejamos hasta acá nomás? No, dejémoslo hasta acá porque recomendaciones, no sé, en esta hora quiero dormir. A esta hora quieres Yo dormir. recomiendo dormir en esta cuarentena. Aproveche de dormir porque después va a tener que volver a trabajar. Yo voy a hacer una recomendación. Almohadas Rosen son bien blanditas hasta ahora. Ya, chicos. Cecilia, ya, Ceci, nos vemos, gracias. Muchas gracias. Que les vaya bien. Ahí yo creo que mañana ya vamos a estar subiendo este capítulo. Ya. Ya. Chao. Ya. Cuídense. Adiós. Cecilia, vaya a descansar. Oye, tenéis que poner el link de rosen.cl. Ya lo vamos a colocar, la almohada específicamente. Vamos a buscar oferta. Ya, Oye, eso. viene el Cyber Day, po. Ya. ¡Adivina! Buena idea. Chao. Ya, Luquita. Chao.